Buenos días, hermanos, es un gusto saludarlos, aunque a la distancia desde casa, pero vamos a alabar en esta mañana juntos al Señor y escuchar de su palabra. Y antes de cantar la primera canción, quería compartirles el Salmo 18, versículo 1 al 3. Dice: Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Comenzamos cantando: Señor, mi Redentor y roca. Señor, mi Redentor y roca, gran tesoro de mi corazón, mi Dios, como tú no hay otro, solo en ti hay gozo y salvación. Tu amor más alto que los cielos, tu gracia más honda que el mar, tu ley es mi sabiduría, mi bien mayor y mi necesidad. Señor, mi Redentor y roca, de mi vida fuerte defensor. Señor, tú eres mi espada contra el mal, mi escudo canción, se acechan enemigos, esperanza en medio del dolor, mi bien en todo sufrimiento, refugio fiel en densa oscuridad. Señor, mi Redentor y roca, de mi ruina, dulce Salvador, mi cruz y culpa en tus hombros, tú por mí sufriste hasta morir. Mas tú venciste a la muerte, en ti encuentro libertad. Señor, mi Redentor y roca, quiero vivir mis días para ti. Quiero vivir mis días para ti. Seguimos cantando Su gracia es mayor. Qué amor mis pecados decide olvidar, lanzados al mar no los quiere contar. Él siendo omnisciente olvida mi error, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Misericordias hoy
aguarda en mi desviar. Un Padre que tierno me llama al hogar, recibe al débil y vil pecador. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios. Misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Qué grandes riquezas Él nos otorgó, su sangre fue el pago, su vida entregó, pagó esa deuda y la canceló. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Bien, y antes del mensaje cantamos, oh gran Dios altísimo. Oh gran Dios altísimo, reina en mi corazón. Sé tú el dueño de mi ser, vence toda rebelión. No haya vicio ni maldad ante ti, oh Santo Dios. Me has comprado por amor, ya soy tuyo, oh Señor. Mi pecado me cegó, no escuchaba yo tu voz, ignoraba tu amor, me alejé de ti, Señor. Mas tu Espíritu me dio vida y tu palabra obró. A tu Hijo conocí, su evangelio me salvó. Ahora ayúdame a vivir, de tu gracia depender. Guarda mi alma y corazón, del maligno líbrame. Digno de mi adoración, tuyo es todo mi existir. Gran Dios altísimo, glorifícate
Buenos días, queremos darle la bienvenida a nuestra reunión en esta mañana. Vamos a abrir nuestras Biblias en este momento al libro de Mateo, capítulo 6, versículo 25 en adelante. Vamos a estar en esta mañana desde el versículo 25 hasta el final del capítulo. Así que si pueden abrir sus Biblias allí, así pueden acompañar con la lectura que vamos a hacer y también con el mensaje de esta mañana que estamos teniendo, enfocándonos en Dios. Lo que quiero que pensemos en esta mañana es que debemos confiar en nuestro Padre Celestial. Confiar en nuestro Padre Celestial. Y en este pasaje que vamos a ver aquí, vamos a ver que Cristo nos da dos mandatos para el corazón ansioso. Cristo nos da dos mandatos para el corazón ansioso. Y nosotros en medio de nuestra ansiedad, nuestra preocupación, podemos y debemos confiar en Dios. Entonces vamos a leer Mateo capítulo 6, versículo 23, dice así, versículo 25 dice así: por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo, qué vestirán. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Miren las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, sin embargo el Padre Celestial las alimenta. ¿No son ustedes de mucho más valor que ellas? ¿Quién de ustedes, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Y por la ropa, ¿por qué se preocupan? Observen cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Pero les digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Si Dios así viste la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará Él mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Por tanto, no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos, porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas que el Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas estas cosas. Pero busquen primero su reino y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por tanto, no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástenle a cada día sus propios problemas. Bien, este es el pasaje que tenemos delante nuestro en este día, un pasaje conocido, un pasaje que quizás has leído varias veces en tu vida, quizás has hasta memorizado, quizás has sido en tiempo de tribulación, de dificultad, este pasaje para ver lo que el Señor te dice a vos en medio de tu necesidad o tu prueba o tu tribulación. Entonces es el pasaje que elegí para esta mañana, para que nosotros continuemos confiando en nuestro Padre Celestial. En este tiempo quizás estamos padeciendo necesidad, quizás físicamente, quizás materialmente, quizás una necesidad de necesitar estar con gente, ¿no? Nunca hemos estado todos tan asolados que en este mismo momento. Entonces todos estamos padeciendo algún tipo de necesidad, y en medio de la necesidad que sea que tengamos debemos confiar en el Señor, confiar en Dios. Y aquí Cristo nos da dos mandatos para poder tener esa confianza en Él. El primer mandato que vemos está en versículo 25, donde dice: por eso les digo, no se preocupen. El primer mandato que Cristo nos da es que no debemos preocuparnos. Ahora miren la primera palabra, allí dice versículo 25, por eso les digo. Y cuando vemos que dice por eso les digo, debemos ver de qué se trata de lo que Cristo está hablando. Aquí Cristo está dando lo que llamamos el Sermón del Monte, capítulos 5, 6 y 7. Y el contexto anterior ha hablado a el rico, y que el rico no debe confiar en su riqueza, y que no puede amar a Dios y amar a las riquezas al mismo tiempo. Entonces Dios lo llama a amar a Él, a Cristo mismo. Y lo que hace Jesucristo en este sermón es que Él se mueve del rico, que tiene todo, que confía en sus riquezas, a el más pobre, que tiene grandes necesidades y que no puede confiar en sus riquezas y no sabe qué hacer. Y en realidad lo que Dios hace es llama a los dos a confiar en Dios. Porque sea rico o pobre, puede y quiere confiar en sus riquezas. Pero siendo rico o pobre, uno debe siempre confiar en el Señor. Entonces lo primero que Jesús le dice aquí es que no se preocupen por su vida.
no se preocupen. Ahora, mientras vamos leyendo este pasaje, vamos explicando este pasaje, creo que es muy importante que nosotros podamos llegar a entender lo que no significa este pasaje, lo que no significa. Entonces, debemos entender que no significa que no debo trabajar. Uno podría leer este pasaje y decir, Dios cuida de mí, yo busco a Él todo el día leyendo la Biblia, todo el día meditando en su palabra. Él va a cuidar de mí, no tengo que ir a trabajar, no tengo que estudiar, no tengo que hacer ninguna de esas cosas. No es lo que este pasaje está diciendo. Es más, la Biblia nos dice en Tesalonicenses que el que no trabaja, que no coma. Entonces, ya descartemos eso, de eso no es lo que se trata aquí. Y la realidad es que si desobedeces a Dios y no trabajas, entonces que este no sea el versículo lema de tu vida. No se preocupen por su vida, sí debes preocuparte mucho. Debes preocuparte mucho. Entonces, aquí no está hablando de que no trabaje, entonces confío en Dios, de que estoy tirado en una silla o un sillón en la cama pensando, bueno, que Dios me debe comer, cuándo van a tocar el timbre y darme lo que yo merezco tener. No está hablando de eso, para nada. Entonces, está hablando de que no nos preocupemos de nada de lo que está pasando en nuestra vida. Dice, ¿qué comerán o qué beberán? Ni por su cuerpo, ¿qué vestirán? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Lo que nos muestra aquí no es que no debemos trabajar, sino que Dios cuida de sus hijos y que debemos poner nuestra fe en Dios en vez de lo material. Entonces Él comienza toda esta sección con esta pregunta de que no se preocupen y dice, ¿no es la vida más que el alimento? ¿Más que la ropa? Entonces dice, no se preocupen, no se preocupen. Y en versículos 26 al 31, Pablo nos va a dar dos formas en las cuales no debemos preocuparnos. La primera es en versículo 26 donde dice, miren las aves. Y la segunda es en versículo 28 donde dice, observen cómo crecen los lirios del campo. Pero antes que lleguemos ahí, quiero que entendamos que no debemos preocuparnos. Aquí el verbo no preocuparse es un verbo presente, que ya saben muy bien lo que significa eso. Significa que es algo continuo. Continuamente, nunca debo tener ansiedad. Nunca debo preocuparme. Y no solo es un verbo presente, sino que es uno de los dos mandatos que Jesús nos da aquí que son presentes. Que es que vos en todo tiempo tenés que vivir una vida sin preocupación. Y aún en el momento más difícil de tu vida, donde más estás padeciendo, más sufriendo, es cuando menos tenés que preocuparte, porque Dios está en control. Muchas veces nosotros vivimos nuestras vidas confiando en el Señor, hasta que ocurre una prueba, hasta que hay una tribulación, hasta que hay una tentación, y luego dejamos de confiar en Dios, y nos preocupamos, y tenemos ansiedad, porque confiamos en nosotros mismos en vez de Dios. Entonces nos dicen, no se preocupen. Entonces nos da estos dos ejemplos para que nosotros no nos preocupemos. Dice en versículo 26, miren las aves del cielo. No siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No son ustedes de mucho más valor que ellas? Entonces Jesús hace un contraste aquí entre el pájaro, el ave y el hombre. ¿Qué es lo que hace el hombre? En este caso, el ejemplo que él da es de un hombre, quizás en un campo, en una granja, y lo que él hace es, él ciega, y luego él recoge, y luego él lo pone en el granero, y esto es algo que le tarda realmente todo el año hacer. Y después cuando cosecha todo y tiene todo, puede disfrutar de todo lo que él ha trabajado. Y muestra que él está continuamente, día tras día tras día trabajando. Aquí dice siembra, ciega y recoge. Son todos verbos presentes, que significa que él lo está haciendo todo el tiempo. Este hombre nunca deja de trabajar. Y vive de lo que trabaja. Y está comiendo de eso. Pero lo que Cristo está diciendo es que el ave del cielo nunca siembra. Y nunca está cegando. Nunca está recogiendo. Entonces dice, y el Padre Celestial, sin embargo, la alimenta. El Padre la está alimentando.
Entonces uno dice, bueno, me gustaría ser un ave. Si soy un ave no tengo que hacer nada. Cuando quiero comer, bajo, agarro un poco de comida. Si tengo mis pichones, los llevo, les llevo la comida. Y estamos perfectamente bien. No tengo que estar trabajando todos los días por años para poder comer. Pero ese no es el punto de Cristo aquí. El punto de Dios acá es que si Él cuida de un pájaro, de un animal, de algo que es secundario en su creación, entonces Él va a cuidar de ti. Él va a cuidar del hombre, Él va a cuidar de la mujer, Él va a cuidar de su creación más grande, más espectacular que Él ha hecho. Y eso es lo que Cristo quiere que nosotros entendamos. Y decís, bueno, pero el pájaro no tiene que preocuparse. El pájaro no tiene a Arba mandándole cosas para que pague. O Edenor, o del gas natural, o de todas estas cosas que yo tengo que pagar, que ahora no sé cómo voy a hacer a fin de este mes. El pájaro no tiene que preocuparse de eso. Pero ¿sabes cuál es la realidad? Que vos tampoco tenés de qué preocuparte. El tema es ese, que vos tampoco tenés de qué preocuparte. Así como el ave no se preocupa de nada de estas cosas, cuando vos estás obedeciendo en trabajar para el Señor, entonces vos tampoco tenés que preocuparte. No te preocupes, no te afanes, no estés ansioso por estas cosas, sino confía en el Señor. Versículo 27, miren conmigo, dice, ¿quién de ustedes, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? La respuesta es obvia, ¿no? Yo paso todo el día preocupándome y preocupándome por una cosa, otra cosa, voy anotando, quizás voy pensando en mi mente, ¿y sabes qué añadiste? Canas. Quizás, si no son canas, que el pelo se empieza a ir. No añadís nada, ni un día, ni un minuto, ni un segundo. Es más, perdés tiempo cuando estás pensando y meditando en esas cosas que te ponen ansioso. Entonces, no pienses acerca de eso. Y versículo 28 dice, y por la ropa, ¿por qué se preocupan? Observen cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Entonces dice, no solo se preocupan por lo que comen, sino que se preocupan por la ropa. Ahora, hermanos, paremos un momento. Ellos están preocupados por cosas realmente que nosotros no nos preocupamos. Yo no estoy preocupado cada día si voy a tener ropa para ponerme y sé que vos tampoco. Y yo no estoy preocupado por lo que voy a comer y sé que vos tampoco. Creo que todos en este tiempo hemos tenido ropa para vestirnos, todos en este tiempo hemos tenido comida para comer. Pero aún si en las necesidades más básicas no estamos siendo suplidos, Dios va a proveer. Entonces no debo preocuparme en nada de eso. Entonces, hermanos, ¿en qué nos ayuda a estar ansioso? En absolutamente nada. Prendemos el noticiero, vi el noticiero el otro día y ¿qué me dijo? Ya la suma de coronavirus en todo el mundo ha llegado a 1 millón de personas. No son los que han muerto muchísimos, pero 1 millón de personas han sido tocados. Y uno puede empezar a maquinar, ¿no? Y 1 millón lleva a 2 millones. Dicen que ahora en abril se viene lo peor acá y en muchos de los países del mundo. Y podría ser de 1 a 10 millones, a 20. Y después va a seguir y va a seguir y no sé cómo va a terminar esto o cómo va a ser. ¿Y en qué te ayuda pensar en todo eso? ¿En qué añade todo eso? ¿Cómo estás buscando el reino de Dios en eso? ¿Cómo estás creciendo en el Señor en eso? Y la respuesta es que no lo estamos haciendo. Entonces, no debo estar ansioso por mi vida. Y debo saber que en medio de todo lo que está sucediendo, cualquier necesidad que tengo, Dios va a cuidar de mí. Entonces Dios me dice primero, mirá las aves del cielo, versículo 26. Versículo 28, que vimos la primera parte, ya la segunda parte dice así. Observen cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Otra vez, él en estas dos observaciones da 2 mandatos. Primero, miren las aves, ponete a mirar las aves, fíjate cómo ellos viven. Y después dice, observen cómo crecen los lirios del campo. Y uno no tiene que estar muy en cuarentena, muy aburrido para estar observando los lirios del campo, cómo crecen.
porque ni nos damos cuenta cómo crecen. Pero dice aquí que no trabajan ni hilan. Otra vez, verbos presentes. En el versículo 26, el hombre siembra, ciega, recoge, el pájaro no. Y acá dice que el lirio del campo no trabaja, no hila, y todo el tiempo está creciendo. Aunque nunca está trabajando, aunque nunca está haciendo nada para crecer solo, crece. Dios lo hace crecer. Y es más, miren el versículo 29, dice, pero les digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Entonces aquí tenés a Salomón, un gran rey. Hizo una gran casa para Dios, hizo una gran casa para sí mismo, lleno de riquezas. Recuerdan que él pidió a Dios sabiduría y Dios le dijo, porque me has pedido sabiduría, también te voy a dar. Y le dio un montón de riquezas. Y aún así, y una de las formas que demostraban la riqueza era por lo que se vestían, y eso lo podemos ver en los versículos anteriores, cuando Cristo habla al rico. Aún así, el lirio del campo, que no hace nada por sí mismo, Dios viste al lirio mejor de lo que Salomón se podría vestir en toda su riqueza. Entonces la conclusión es obvia en versículo 30. Y si Dios así viste la hierba del campo que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará Él mucho más por ustedes? ¿Entienden lo que Él está diciendo acá? Dios cuida de los lirios del campo y Dios los viste y son hermosos y hace un montón de cosas. Y el día de mañana se arrancan, se tiran al fuego y se queman. Y Dios dice, si yo cuido algo que no tiene valor en esa manera, ¿cómo no voy a cuidar de mis hijos, del cual yo soy su padre, que los escogió desde antes de la fundación del mundo para que sean adoptados hijos míos por medio de la sangre de Cristo en la cruz? Él va a cuidar de ti. Si Él cuida de los lirios del campo en esta manera y vos sos mucho más importante que el lirio del campo, Él va a cuidar de ti, Él va a cuidar de sus hijos, Él ama a sus hijos. No debes preocuparte. Entonces uno dice, bueno, pero ¿por qué me preocupo? Y aquí Cristo lo dice. Porque no terminé de leer la pregunta. Dice, ¿no hará Él mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Hombres de poca fe. Saben que el libro de Mateo es muy interesante en cuanto al tema de fe. El libro de Mateo muestra muchísimo el rechazo de Cristo, pero el rechazo de Cristo por su propio pueblo. El rechazo de Cristo por los que debían haber adorado a Cristo. Cuando vos mirás el libro de Mateo, que tenemos tiempo, ¿no?, en esta cuarentena de leerlo completo, te vas a dar cuenta de dos principios muy importantes. Todos los que debían haber adorado a Cristo en su vida, en su ministerio, en el libro de Mateo, lo rechazan. Y todos los que pensamos que van a rechazar a Cristo, muchos de ellos lo están adorando. Entonces, cuando pensamos en la fe del cual habla Jesús, al menos lo que yo he estudiado y lo que he encontrado, Cristo no le dice a un judío nunca que tiene gran fe, sino que siempre poca fe, fe chiquita, fe que no llega a nada, fe que es tan poquita que no puedes hacer nada con eso. Y al mismo tiempo, mientras le dice a los discípulos una vez tras otra, y a muchos judíos una tras otra vez, le dice, tienen poca fe. Por otro lado, al gentil le dice, tenés gran fe. A la mujer cananea le dice, tenés gran fe. Al centurión le dice, tenés gran fe. Muy impactante que en el libro de Mateo, donde los judíos debían creer en el Mesías que estaban esperando, que llegó, que Mateo 1 nos dice que ha llegado, el judío no tiene fe. Y decís, bueno, ¿dónde está eso? Bueno, déjame darte los versículos que yo he estudiado en esta semana. En Mateo 2, 5 y 6, recuerdan que los magos vienen del oriente, los magos van a buscar a Jesús, los magos llegan del oriente a Jerusalén, porque ellos creen que Jesús habrá nacido en Jerusalén, porque Jesús es el rey de los judíos, y ¿dónde va a nacer un rey
de los judíos más que en Jerusalén. Y así están en Jerusalén buscando por todas partes. No lo hallan, preguntando, averiguando, indagando. Hasta que finalmente hablan con el rey Herodes y el rey Herodes habla con los fariseos y los escribas y todos los instruidos en la ley y él puede indagar de que Jesús nace en Belén. ¿Y qué pasa? Estos hombres que vinieron de lejos van a buscar a Cristo, su Rey, mientras que todos los religiosos que están esperando al Mesías hace siglos no se mueven. Gran fe de los gentiles, poca fe o ninguna fe de los judíos. En capítulo 6, versículo 30 encontramos este versículo aquí que Jesús les dice que ellos tienen poca fe porque no confían en Dios. Y muchas veces eso somos nosotros, tenemos poca fe porque no confiamos en Dios. En capítulo 8, versículo 10, si querés podés seguirme allí con tu Biblia, pues voy a leer algunos de estos versículos. Jesús está caminando por Capernaum y viene un centurión y dice, por favor, tengo un criado que está postrado en cama, que necesita que lo sanen. Y Cristo lo va a sanar, pero en el capítulo 8, versículo 10 dice, al oír Jesús, se maravilló y dijo a los que le seguían, después de que él ya tiene toda esta charla con el centurión, dice, en verdad les digo que en Israel no he hallado, en verdad les digo que en Israel no he hallado en nadie una fe tan grande. Ha ido a un montón de judíos, ha ido a personas que supuestamente lo están esperando, que lo quieren adorar, que quieren vivir para él. Y dice, no he visto en todo Israel una fe tan grande como la de este centurión, de este hombre gentil. Él tiene gran fe, gran fe. En capítulo 8, un poquito más adelante, versículo 26, luego de decir que el centurión tiene gran fe y no ha hallado esta fe en Israel, ellos suben a una barca, Jesús y los discípulos. Creo que hablé un poquito la semana pasada. Jesús se duerme, el mar se empieza a poner turbulento y ellos temen. Y Cristo se levanta y dice que al levantarse él le contestó, ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Entonces Jesús se levantó, reprendió a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Cristo le dice a los discípulos, y entiendan esto, que es a los que más le dice que tienen poca fe, a los discípulos, a los que más tiempo están con Jesús, es al cual Jesús le dice, ustedes tienen poca fe. Y acá dice, ustedes pensaron que iban a morir porque tienen poca fe, no creen que yo les voy a ayudar, no creen que yo voy a sacarlos de esta tribulación. No tienen fe, tienen poca fe. En capítulo 14, versículos 28 al 33, vemos otra vez de la barca, allí están los discípulos y Jesús está caminando sobre el mar y Jesús ve a Pedro, Pedro ve a Jesús y Pedro sale a caminar sobre el mar. Y está caminando lo más tranquilo hasta que empieza a ver toda la tormenta tan grande y se empieza a hundir. ¿Por qué se hunde? Bueno, nos dice Jesús, al instante Jesús extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y aquí nos da un significado Jesús, lo que significa no tener la fe necesaria. Es que dudamos de Dios. Cuando tengo poca fe, cuando tengo ansiedad, cuando tengo preocupación, cuando me afano, cuando dudo de Dios. Y Pedro está en el medio del mar hundiéndose porque duda de Dios. En capítulo 15, versículos 21 al 28, vemos que esta mujer cananea habla con Jesús y Jesús, luego de toda la charla que tiene de versículos 21 al 28, y ella le dice que aún los perrillos pueden tomar de las migajas que caen en el piso y pueden leer ese pasaje. Versículo 28 dice así, Mateo 15, 28, entonces Jesús le dijo, oh mujer, grande es tu fe, que te suceda como deseas, y su hija quedó sana desde aquel momento.
una mujer cananea. Un capítulo después, que los discípulos, que ellos no confían en Dios, una mujer cananea confía en Dios. Y dice, oh mujer, grande es tu fe, grande. En Mateo 16, versículo 8, dice, pero Jesús dándose cuenta dijo, hombres de poca fe, ¿por qué discuten entre ustedes que no tienen pan? Recuerdan que Jesús había dado de comer a 5.000, Jesús había dado de comer luego a 4.000, y ahora Jesús está solo con los discípulos, está hablando de los fariseos y los saduceos, y ellos creen que Él está hablando acerca de la comida, y ellos no confían en Cristo en esto. Y Cristo les dice, tienen poca fe. Ya es la tercera vez que a uno o a todos los discípulos Jesús le dice, ustedes son hombres de poca fe, han dudado, no han creído mis palabras. En Mateo capítulo 17, versículos 19 y 20, los discípulos quieren echar fuera demonios y ellos no pueden echar fuera demonios. Y viene Jesús, echa fuera el demonio y ellos dicen, ¿por qué no podemos hacerlo nosotros? Y Jesús les dijo, por la poca fe de ustedes, porque en verdad les digo que si tienen fe como un grano de mostaza, dirán a este monte, pásate allá, y se pasará, y nada les será imposible. ¿Por qué no pueden ellos echar fuera demonios? ¿Por qué no creen? Ya es la cuarta vez que los discípulos tienen poca fe. No creen. Jesús le dice, si tuvieran fe como un grano de mostaza, el grano más chiquito que hay, podrían hacer esto y aquello, pero no tienen la fe para hacerlo. En capítulo 21, versículos 21 y 22, otra vez los discípulos tienen poca fe. Jesús les respondió, en verdad les digo que si tienen fe y no dudan, no solo harán lo de la higuera, sino que aún si dicen a este monte, quítate y échate al mar, así sucederá. Entonces constantemente, vez tras vez, los discípulos deben tener fe y no la tienen. En capítulo 21, el mismo capítulo, versículo 31 y 32, Jesús muestra que las rameras, los publicanos, tienen más fe que los religiosos. Otra vez, mostrando gran fe en aquella persona que decís nunca tendría fe, y poca fe en la persona que debería estar confiando totalmente en el Señor. En capítulo 27, versículo 54, estamos allí en la cruz, cuando Cristo está muriendo en Calvario por nosotros, por nuestros pecados, y no hay un ejemplo en Mateo de algún judío que es salvo durante el tiempo de la cruz. Pero en el momento que Jesús muere y muertos empiezan a resucitar, el centurión dice el centurión y los que estaban con él custodiando a Jesús, cuando vieron el terremoto y las cosas que sucedían, se asustaron mucho y dijeron, en verdad este era hijo de Dios. Los judíos no están proclamando que es hijo de Dios. Los que decían Hosana al Señor una semana antes no están proclamando que Jesús es el Hijo de Dios. Ni siquiera los discípulos están proclamando que Jesús es Hijo de Dios. Es más, Juan es el único discípulo que está allí cerca. Mateo nos dice que el centurión y los que están custodiando a Jesús dicen que Él es el Hijo de Dios. Él es el que cree que es el Hijo de Dios. Entonces volvemos a nuestro pasaje en Mateo 6:30, dice así, y si Dios así viste la hierba del campo que hoy es y mañana es echado al horno, ¿no hará Él mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Este sos vos, este soy yo, personas de poca fe, personas que no confían en el Señor. Esto no es un tema de si yo tengo lo que necesito o no. Este es un tema de si yo voy a confiar en Dios en el medio de mi tribulación. Si yo voy a confiar en Dios en medio de mi necesidad. ¿Quién sos? ¿Sos como el judío? ¿Como los discípulos? ¿El más cercano a Jesús y no confías en Él? ¿O sos como la mujer cananea? Como el centurión en la cruz, como el centurión en Capernaum, como las rameras, los publicanos, como Mateo mismo, que era un publicano y él confió en el Señor y dejó todo. ¿Con cuál de las personas te caracterizás? Es tu vida. En versículo 31 dice,
Por tanto, no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos. Entonces Cristo vuelve a repetir aquí. Dice entonces no se preocupen. Ustedes están preocupados, no se preocupen. No tengan ansiedad, confíen en Dios. Los incrédulos están preocupados, pero vos no tenés que preocuparte. Y hermanos, vivimos en un tiempo así donde los incrédulos tienen que estar preocupados. Si yo no conozco al Señor estaría muy preocupado porque podría salir, me podría enfermar, me podría morir. Pero como yo estoy en el Señor, no estoy preocupado por eso. Ellos se preocupan por enfermarse, pero si yo me muero me voy con el Señor. Ellos se preocupan por su trabajo, por dinero, por alimentos, por lo que tienen, por lo que no tienen. Pero vos y yo sabemos que Dios suplirá nuestras necesidades. No tenemos que preocuparnos. Sí debemos ser conscientes, saber lo que está pasando, ocuparnos de nuestra propia vida, pero no debemos estar viviendo en ansiedad. Eso no es lo que Dios quiere. Entonces, ¿qué debemos estar haciendo? Porque hasta ahora hemos visto todo lo negativo, lo que no tengo que hacer. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, Cristo no nos deja en la oscuridad en cuanto a lo que tenemos que hacer, sino que Él nos dice exactamente qué tenemos que hacer. Miren versículo 32, el segundo punto, dice, buscad el reino de Dios. Buscad el reino de Dios. Versículo 31 dice, por tanto, no se preocupen, 32, porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas que el Padre Celestial sabe que ustedes necesitan, todas estas cosas. Pero busquen primero su reino y su justicia y todas estas cosas les serán añadidas. Por tanto, no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástenle cada día sus propios problemas. Entonces, ¿qué debemos hacer? No debemos preocuparnos, sino segundo, debemos buscar el reino de Dios. Y aquí esta palabra donde dice, pero busquen, ¿no? O buscad, o lo que sea tu traducción, otra vez es un verbo presente imperativo. ¿Qué significa? Que continuamente busco el reino de Dios. Y no solo eso, sino que no tengo opción. Es lo que debo hacer. Continuamente debo estar buscando el reino de Dios. La causa de mi preocupación es cuando yo comienzo a buscar las cosas del mundo. La causa de mi preocupación es cuando yo empiezo a resolver cosas en mí mismo. No debo estar pensando en mí mismo, no debo estar pensando en cómo yo puedo resolver todo, sino que debo buscar a Dios y cuando busco a Dios, Él va añadiendo todo lo que yo necesito. Y es más, muchas veces aún añade lo que ni siquiera necesito. Que creo que es el testimonio de todos, porque sabemos que tenemos más de lo que necesitamos. Es más, si estás mirando este video ahora es porque tenés algún teléfono, computadora o tablet o algo así, la cual no es una necesidad en realidad, pero Dios siempre nos da en abundancia, nos da más de lo que necesitamos. Entonces allí dice, pero busquen. En vez de preocuparte, busca. En vez de estar ansioso, busca. En vez de estar afanoso, busca a Dios. Entonces dice que busquen el reino de Dios. Busquen su reino. ¿Qué es el reino? ¿De qué está hablando aquí? ¿De un lugar que estoy buscando, que es un palacio? ¿De qué me está hablando aquí? ¿Qué es esto? El reino de Dios es el dominio de Dios, el lugar de su dominio. Es el reinado soberano de Dios, que Dios es la autoridad, que Dios está sobre todas las cosas, que Dios es soberano sobre todas las cosas. Entonces cuando dice buscad, debo meditar, debo estar con Él, debo orar a Él, debo leer su palabra, debo querer ser como Él es, que realmente es el punto de todo el Sermón del Monte. Jesús le dice que seamos perfectos como Dios es perfecto. Entonces mi meta como hijo de Dios es que yo sea como Él. ¿Y cómo voy a ser como Él? Buscándolo a Él, buscando su reino, buscando quién es Dios y cómo yo debo vivir de acuerdo a Él. Entonces debo entender su voluntad por su palabra y debo hacer su voluntad. Y luego dice, no solo su reino, sino que también su justicia. Su justicia. No debo estar ansioso por todo lo que está ocurriendo, sino que debo buscar a Dios en su justicia.
Se podría decir en su santidad, en quién es Él, apartado de todo. Y debo buscarlo, y debo imitarlo, y debo querer ser cada día más como Él es. Y la promesa que Él me da es que todas estas cosas serán añadidas. Yo busco a Dios, yo busco su reino, yo busco su autoridad, su soberanía, ser como Él, y todo lo demás que yo necesito será añadido. Absolutamente todo. Y luego en versículo 34 Él repite de nuevo, porque sabe que somos cabeza dura. En versículo 25 les digo que no se preocupen. En versículo 31, por tanto, no se preocupen. En versículo 34, por tanto, no se preocupen. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos preocupados. Vivían preocupados hace 2000 años y vivimos preocupados hoy. Y ahora está pasando todo este virus que todos estamos muy al tanto de lo que está ocurriendo y vivimos en preocupación. No. Pero la única forma de no vivir en preocupación es cuando yo confío en Dios. Y dice, no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Algunos de nosotros estamos preocupados si el 13 de abril vamos a poder salir de nuestras casas, volver a trabajar, volver a respirar aire fresco, volver a salir a nuestra rutina. ¿Por qué te preocupas del día de mañana? No te preocupes del 13, preocupate de hoy. ¿Cómo vas a servir al Señor hoy? ¿Cómo vas a buscar al Señor hoy? ¿Cómo vas a enfocar tu mente, tus pensamientos en el Señor hoy? En eso debemos preocuparnos los hijos de Dios. Entonces, hermanos, espero que este pasaje les sea de gran bendición para sus vidas personales, para sus vidas cristianas y para todos nosotros como cuerpo de la iglesia de Cristo, como cuerpo de Cristo. Quiero hacer algunas aplicaciones a nuestra vida. Hay tantas cosas en nuestra vida por la cual nosotros podemos preocuparnos. Déjenme animarles a que se lo den al Señor. Dénselo al Señor. Viene una preocupación a tu mente, dáselo al Señor en oración. Y quizás decís, bueno, sí, se la di al Señor, pero después de una hora sigue surgiendo. Bueno, dásela al Señor de nuevo, y de nuevo, y de nuevo, hasta que no estés más preocupado acerca del tema. Debemos buscar a Dios, enfocar nuestro pensamiento en Dios. Él debe estar primero y debemos confiar en que Dios va a suplir todas nuestras necesidades. Él lo ha prometido. Y cuando no confío en Él, tengo poca fe y es porque estoy dudando en el Señor. Yo me pregunté esto en esta semana y te lo pregunto a vos, ¿no trae paz a tu vida saber que tú, Dios, provee todas tus necesidades? Realmente es una paz que sobrepasa entendimiento, como vemos en Filipenses. Saber que Dios suple todo para mí, todas mis necesidades. En esta semana estábamos viendo una película con Sofía que se llama El progreso del peregrino. Es un libro que se escribió hace mucho tiempo atrás, varios siglos atrás, y han hecho una película el año pasado animada. Y vemos que Cristiano, que es el protagonista principal de esta película, está caminando con una mochila. Y mientras va progresando la película, cada vez la mochila se hace más grande, incargable, porque ya parece una carpa detrás de su espalda. Y cuando él llega a la salvación, a confiar en Cristo como su Salvador, la mochila se le sale. La mochila se le sale. Tanta preocupación, tantas cosas, tanto pecado. No debe preocuparse por nada de eso ya. Y hermanos, en nuestra vida cristiana es lo mismo. Cristo nos ha comprado con su sangre. Tenemos el Dios de paz, el Dios que trae paz. Él nos ha dado a su Hijo para salvarnos, que sabemos que cuando creemos en Él estamos en Cristo, y al estar en Cristo el Espíritu Santo mora dentro nuestro y está toda la Trinidad obrando juntos en nuestra vida, y nosotros vivimos dudando y preocupándonos. ¿No te da aliento saber que el Dios Trino te da paz? Debe hacerlo, debe animarnos, debe alentarnos. Y a pesar de lo que el mundo está pasando, yo puedo tener paz. Entonces confía en Dios. No seas la persona de poca fe. Y si has tenido poca fe hasta aquí,
comenzá a confiar en Dios en este tiempo y que tu fe crezca. Y déjame decirte quizás otra aplicación de cómo yo puedo estar buscando el reino de Dios y su santidad y su justicia y lo demás es añadido. ¿Saben que una de las mejores formas de hacer eso es de invertir en otra persona? Entonces vos, por ejemplo, hoy, mañana tomás tiempo y estás estudiando tu palabra, la palabra de Dios, y luego de que estudiaste, decís, quiero compartir esto con un hermano. Entonces agarrás tu teléfono, abrís el WhatsApp y copiás y pegás este pasaje, este versículo, este pensamiento que tenés y se lo compartís a otro. Y también pasás tiempo orando por esa persona antes de compartirlo y podés compartirle a él o a ella cómo estás orando por él o ella. ¿Sabes lo que has hecho? Has dejado de enfocarte en tus problemas. Has puesto tu corazón y tu vista al Señor y has compartido cómo el Señor ha obrado en tu vida con otra persona. Y has orado por otra persona y por las necesidades de otra persona, otro hermano en Cristo. Y entonces no estás enfocado en todas tus preocupaciones, estás enfocado en cómo podés ayudar a avanzar el cuerpo de Cristo para la gloria del Señor. En esta semana yo he podido hablar con 5 o 6 hombres en un mismo momento por medio de un video. He podido mandar mensajes y recibir mensajes de otras personas comentándole que estoy orando por ellos y pensando en ellos, y ellos dicen lo mismo a mí, y es hermoso. Y nos saca todas estas preocupaciones y nos hace enfocarnos en el Señor y en el gozo y en la alegría de poder servirle. Y sé que muchos de ustedes, entre ustedes, están estudiando la Biblia. Entre ustedes están orando unos por otros, están ayudando unos a otros. Y aun cuando uno tiene un problema, otro lo está llamando para ayudarlo a resolver ese problema. Hermanos, eso es hermoso en el cuerpo de Cristo. Y eso nos enfoca en el reino de Dios y su justicia. Entonces estemos animados que Dios cuida de nosotros y animemos a otros que Dios esté cuidando de ellos también. Y finalmente, para mí algo que es realmente asombroso cuando nosotros leemos este pasaje son todas las preguntas que Jesús hace. Y creo que las miremos rápidamente. Él hace 8 preguntas, a la cual si yo te doy un examen con estas 8 preguntas, el examen es facilísimo. En versículo 25 dice, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? La respuesta, sí, obvio. Versículo 26, ¿no son ustedes de mucho más valor que ellas, hablando de las aves? Sí, obvio, muy fácil. Versículo 27, ¿quién de ustedes, por ansioso que esté, puede añadir 1 hora al curso de su vida? Nadie. Versículo 28, ¿y por la ropa? ¿Por qué se preocupan? La respuesta, no tengo idea, porque Dios siempre ha provisto ropa hasta este momento, ¿por qué no lo va a seguir proveyendo? Versículo 30. No hará, leamos todo el 30, y si Dios así viste la hierba del campo que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará Él mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Respuesta, sí, Él va a hacer mucho más por nosotros. Versículo 31, hay 3 preguntas. Dice, por tanto, no se preocupen diciendo qué comeremos, qué beberemos, con qué nos vestiremos. Hermanos, nosotros somos expertos en leer la Biblia y decir, qué tontos, no pueden añadir 1 hora, tienen que confiar, obviamente eso es más importante que la hierba del campo, que los pájaros y las aves del cielo. Y somos expertos en lo que todos los demás tienen que hacer y todos los demás tienen que confiar en el Señor. Pero esto me lleva a preguntarme a mí, Dios es mi Padre, ¿de qué tengo que preocuparme? Y la respuesta es obvia, la respuesta es fácil. Teológicamente hablando, la respuesta es de nada, obvio. Pero en mi vida práctica, de mi vida con el Señor, comienzo a buscar todas las demás cosas en vez de confiar en el Señor. Pero la pregunta es fácil. Yo me puedo preguntar, ¿qué va a pasar con este virus? Y la respuesta es fácil. Sí, es fácil. Porque en primer lugar la respuesta es no sé, pero en segundo lugar la respuesta es Dios está en control de todas las cosas. No me tengo que preocupar qué va a pasar con el virus. No me tengo que preocupar si el virus me toca a mí.
En esta semana que pasó, el virus tocó, o en las últimas 2 semanas, a un pastor que me sostiene a mí, a mi familia. Y él en los últimos días volvió a casa y dio un testimonio de cómo Dios lo protegió y que en medio de eso él tenía miedo estando en el hospital. Pero él no se estaba preocupando. Él sabía que Dios estaba en control de todo eso. Quizás me pregunto, ¿qué pasará con mi trabajo? ¿Qué pasará con mi sueldo? Y dice, respóndeme eso, a ver, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Leo el pasaje de nuevo. Dios va a suplir todas tus necesidades. Si cuando terminamos aquí no tenés trabajo, Dios te va a dar otro. Y si cuando terminamos de aquí tenés necesidades que no puedes suplir, Dios te las va a suplir de una u otra manera. No nos preocupemos. Quizás pensás, cuando vuelvo al trabajo voy a tener un montón de cosas para hacer, no lo quiero ni pensar. O quizás estás pensando, el 13 de abril, ¿tendré un trabajo? ¿Por qué te pasás el tiempo pensando en cosas que no podés resolver, que no van a añadir ni un día a tu vida? Cuando la respuesta está aquí en Mateo 6, Dios cuidará de ti y poné tu fe en Él. Hermanos, la única diferencia entre los lectores de Mateo y nosotros hoy son 2000 años de diferencia. Nosotros seguimos siendo las mismas personas que se preocupan y Dios sigue siendo el mismo Dios soberano en control de todo que dice, no te preocupes y confía en mí. Entonces te pregunto, ¿vas a confiar en que Dios proveerá todas tus necesidades? Hermanos, confiemos en Dios, busquemos primeramente el reino de Dios y lo haremos por no preocuparnos y por buscar su reino. Si vos no conocés al Señor Jesucristo, tenés muchas preocupaciones y tus preocupaciones crecerán y crecerán. Quizás serás como ese hombre cristiano que su mochila crecía y crecía y crecía. Lo que vos necesitas es confiar en Cristo como tu Salvador. Lo que necesitas es arrepentirte de tu pecado y poner tu fe en Cristo, que Cristo murió en la cruz por tu pecado y que Cristo fue sepultado el tercer día, resucitó y resucitó en victoria y en esa victoria Él te ha dado la salvación. Y la Biblia dice que todo aquel que se arrepiente de su pecado y cree en Cristo como Salvador tiene vida eterna. Y entonces puedes confiar en el Señor. Y entonces no tenés que vivir en ansiedad, no tenés que vivir con preocupación, sino que hoy y mañana y toda tu vida y toda tu eternidad confías en el Señor que está en control de tu vida. Tomemos este día que el Señor nos ha dado para confiar en nuestro Padre Celestial. Vamos a orar. Padre, te damos gracias que tú eres un gran Dios, soberano, con toda la autoridad, y que nosotros podemos confiar en ti, que nosotros no tenemos que preocuparnos. 3 veces Cristo nos dice, no se preocupen. Te pido, Señor, por cualquier persona de nosotros que estemos viviendo en ansiedad, que estemos viviendo con preocupación, en afán, que pongamos eso delante de ti, que nos arrodillemos ante tu grandeza y tu soberanía y que confiemos en el Padre. Que no seamos como los judíos fueron en el libro de Mateo, que ellos no pusieron su fe en Él, ellos dudaron, ellos tenían poca fe. Aún los discípulos, es a los que más le dice, quizás yo estoy cerca del Señor, pero tengo poca fe. Padre, ayuda a nuestra incredulidad, ayuda a nuestra duda, que confiemos en ti con toda nuestra vida, con todo nuestro corazón. Y que busquemos primeramente el reino de Dios. Entonces quizás en este tiempo debo pensar cómo voy a buscar el reino de Dios y tener un plan. Voy a leer su palabra, voy a orar, voy a leer algún libro, voy a escuchar algún mensaje, voy a animar a algún hermano, voy a estar orando por mis hermanos de la iglesia, voy a estar predicando el evangelio a personas que no conocen al Señor, voy a mandarles este video y voy a decirles que estoy orando para que ellos conozcan al Señor. Padre, te pido, no sé cómo cada uno vamos a buscar el reino de Dios, pero son todas ideas de lo que debemos hacer para buscar tu reino y tu justicia. Te pido, Padre, que salves a alguno que estés mirando y escuchando, que no te conoce como Salvador, que no confíe en sí mismo para la salvación, que no confíe en un bautismo, o en ir a la iglesia, o ninguna de esas cosas, o ser parte de una familia cristiana.
No, la única forma de ser salvo es por confiar en Cristo como Salvador. Te pido que tú seas glorificado en este día, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.